Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 12 de marzo del 2021. Yo estoy seguro que en los anteriores programas he dicho 2020. Es muy probable. Es altamente probable. Como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Hasta ahora caigo en cuenta de lo del 2020. Nada más estamos en marzo. Sí. Los temas de esta semana vamos a hablar de cómo el PUSC perdió la cabeza, del avance con el FMI. El gobierno ya presentó el proyecto para el crédito. Empleo Público cerró las mociones. Bueno, terminó de discutir las mociones que habían del segundo día y el proyecto pasará ahora al plenario. Y los demás proyectos están tambaleándose en alitas de cucaracha, al parecer, por distintos motivos. Adicionalmente, vamos a hablar de otros proyectos, varios que fueron aprobados o reaprobados esta semana en la Asamblea Legislativa. Pero empecemos por el principio. ¿Qué carajos le pasa a la unidad? Es algo que absolutamente todas las personas que siguen en mayor o menor grado la política nacional y especialmente el Congreso se están preguntando probablemente. No fue la mejor semana para la fracción de la unidad. Creo que es la peor semana desde el incidente del 1 de mayo del año pasado. Es muy posible que eso sea así. Yo diría que es la peor semana desde que inició esta legislatura. No, lo del 1 de mayo incluso no está a este nivel. Hablamos de 4 eventos, 3 individuales y 2 vinculados que se dieron esta semana. Empecemos por lo más light de todo. Pedro Muñoz saltándose las cercas de la Asamblea Legislativa para unirse al pueblo. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo? ¿Por qué había gente protestando en la Asamblea Legislativa? Y la pregunta que nosotros no vamos a poder responder es ¿qué estaba pensando Pedro Muñoz? Pero bueno, Lucho, ¿qué se estaba discutiendo? Sí. Los vendedores de lotería y de chances y todo esto no afiliados a la Junta de Protección Social organizaron una manifestación afuera del Congreso en contra de un proyecto de ley recién dictaminado que impone grandes multas e inclusive penas de cárcel para la gente que pues afecte el monopolio que tiene la Junta de Protección Social. Porque pues si ustedes no lo saben, en este país la Junta tiene el monopolio de la venta de loterías, de chances, todo ese tipo de... De los juegos de azar. Sí, pero de los que la Junta realiza, digamos. Correcto. Para nadie es un secreto. Seguramente todos en el barrio tengamos algún chancero que no está necesariamente afiliado a la Junta de Protección Social. Y eso para la institución ha representado un problema a lo largo de los años porque son recursos que no entran a su institución. Y no está de más decir que lo que le entra a la Junta, pues las utilidades al final se reparten en una serie de instituciones de bienestar social. Entonces, si la gente consume demasiados tiempos ilegales, pues le entra menos dinero a la Junta, por ende hay menos recursos para programas de bien social, para instituciones de bien social la Junta ha visto un decrecimiento con el pasar de los años de esas utilidades. Entonces, la institución impulsó ya hace varios meses un proyecto de ley para eso y recientemente la comisión dictaminadora le dio el visto bueno, por lo que ahora pasa al plenario.
Yo francamente no había visto que iban a hacer una protesta, los tiemperos. Francamente me sorprendió. Me sorprendió que llegó más gente que en la protesta a las universidades. Sí, efectivamente. Movilizan más los chances que, que los rectores. De hecho, hoy me enteré que inclusive la chancera del barrio fue a la protesta. Sí, porque se puso a hablar con mi mamá de que ayer no estaba, ayer no tenía abierto y es que andaba ahí en la protesta ya. Veos. Pero sí había un buen grupo de gente. Pues entonces, don Pedro Muñoz, como ya bien dijo May, por motivos que no sabremos y seguramente nunca vamos a saber. Aunque recordemos que está en campaña electoral. Y es un diputado sumamente populista. Pues se brincó el perímetro de la asamblea, no quiso dar la vuelta. Deja mucho que decir eso. Y sin mascarilla y todo, se fue a meter al pelotero de chanceros que había afuera. Ese es el incidente light. Ese es el más light de todo lo que pasó esta semana con la unidad. Sí. Empecemos... Vayamos subiendo la intensidad. Vayamos con el segundo, que es el de Óscar Cascante. Esto hay que dividirlo en dos partes. La primera parte es que el periodista Aaron Chinchilla de Pulso Ser. Muchas gracias. Se nota que yo no manejo a nuestros queridos colegas. Sí. Mis disculpas del caso. Pero bueno, el periodista Aaron Chinchilla publicó una foto desde la barra de prensa, que además nota al margen, la barra de prensa también tuvo una intervención esta semana. Primero se bloqueó. Le pusieron una película plástica porque resulta y acontece, y esto no lo habíamos comentado en ningún programa, por respeto a la colega que sufrió ese incidente. Hay una colega del semanario que cubre la Asamblea Legislativa y un día fue embestido. Y los diputados aprovecharon para zamolearla porque desde los curules de ese lado, de ese sector, se ve hacia arriba toda la barra. Toda la barra de prensa, y la barra de prensa, digamos, la ventana es de pies hasta el techo. Correcto. Entonces decidieron taparla temporalmente. Como los cubículos de los periodistas, los escritorios, nos los pusieron nos lo pusieron a varios metros de distancia del espejo. Si uno quiere ver el plenario, pues tiene que ir a pegarse la ventana. Entonces lo que hicieron fue poner unas sillitas acolchaditas en la ventana para el que quiera sentarse ahí, pues que se siente. Ella se sentó ahí y un diputado, cuya identidad no voy a revelar porque si ella no lo hizo no voy a hacer eso yo tampoco, prendió inclusive la cámara de su dispositivo con el que hace las votaciones, porque ahí son tablets, tienen cámara, y empezó a ver debajo del vestido de ella. Esto se ha mantenido a lo interno, ya fue hasta que ya pusieron la película plástica que impedía ver. Es que además encima la pusieron demasiado alta, entonces... Es que la idea era que llegara a la cintura, sí, entonces una persona bajita... No, pero inclusive se pasaron de eso. O sea, fue excesivo lo que pusieron. Entonces, una persona bajita ya no podía ver casi que nada. Tampoco era tan alta. Pero bueno. Encima fue un desastre, fue inconsulto. Al día siguiente lo estaban quitando. Al día siguiente lo estaban quitando. No sabemos cuánto costó ponerlo, no sabemos cuánto costó quitarlo, pero sí sabemos que eso fijo va a ir a la factura que pagamos los costarricenses mes a mes por ese edificio. Y no sabemos cómo van a resolver el problema de fondo. Sí, porque esto no se soluciona con decirle a las colegas no usen vestido porque hay diputados pervertidos. No, aquí lo que debería tener esa barra de prensa es una doble vía, que desde el plenario se vea como un espejo y desde adentro usted pueda ver hacia el plenario. Eso lo planteó alguien. Hay un chat de periodistas de la barra de prensa donde no hay injerencia externa, digamos. Eso se planteó privado. Eso se planteó como una idea, pero yo no lo dije, pero cuando alguien lo planteó yo pensé eso va a suponer otro problema, porque resulta y acontece que a veces uno desde la barra le hace señas a algún diputado para que vaya al lobby. Le hace señas como, ocupo hablar con usted. Eso es cero problema. Le puede mandar un mensaje. Bienvenido al siglo XXI, Luis Manuel. ¿Qué pasa si uno no tiene el número? Hay veces que no ven el teléfono. A veces uno le escribe a los diputados y le responden hasta que termina la sesión. Hay veces en que no ven hacia arriba.
Eso es el menor de los problemas. Siempre va a haber algo que alguna solución va a poner en el Pero bueno, pretexto, nos estamos desviando del Sí. tema. El punto es que desde la barra de prensa, el periodista Aaron Chinchilla... Después de que quitaron la película de plástico. Correcto. Le tomó una fotografía al diputado del PUSC, Óscar Cascante, desde su curul viendo el partido de Keylor Navas contra el Barcelona. Bueno, el PSG contra el Barcelona, donde jugó Keylor Navas y atajó un penal a Lionel Messi. Todos, digamos, a ver, esta primera parte está mal. Por sí sola no sería relevante. Está mal, pero digamos, incluso en los comentarios que había del tweet original y la fotografía, la gente decía, no sea tan mojigato. Todos lo hemos hecho alguna vez. Todos lo hemos hecho alguna vez, exacto. No hay mayor cosa aquí y realmente no había mayor cosa. O sea, sí está mal y todo, pero no es un escándalo en sí mismo. Digamos que un elemento que lo agrava, pero tampoco al extremo ya de pedir que le corten la cabeza, es otra cosa diferente sería, por ejemplo, si el diputado estuviese viendo pornografía en el plenario. Ahí sí es un escándalo el acto en sí mismo. Sí, pero bueno, era un partido de Pero fútbol. bueno, a ver, hemos visto diputados atendiendo entrevistas de radio en plenario. O sea, mientras pasan lista mientras están ahí. O sea, hemos visto de todo. Esto no es algo extraordinario por sí mismo. El elemento que lo agrava es que él lo estaba haciendo mientras las diputadas estaban en el plenario intentando convencer al resto de diputados de que apoyaran una moción de plazo cuatrienal a un proyecto de ley contra la violencia y el acoso en la política hacia las mujeres. Sí, eso para mí no lo agrava realmente. Para mí lo agrava porque me parece una tremenda falta de respeto que mientras están las diputadas que representan a la mitad de la población de este país pidiendo, este proyecto lo hemos trabajado por años, está casi listo y lo único que va a hacer tirarlo a la basura es que ya se le va a vencer el plazo. Por favor, ayúdenos. Denos el voto afirmativo para que se prorrogue la moción. El otro está jeteando viendo el partido porque lo estaba viendo con auriculares, entonces él estaba desentendido de lo que estaba pasando. Correcto, para mí eso no necesariamente agrava la situación por el simple hecho que él podía ya tener una posición definida sobre ese proyecto. No, y yo estoy seguro que muchos la tenían. Es que el día antes se votó la moción y se rechazó. ¿Sí? Pero ese día no se archivaba el proyecto, se archivaba hasta el día siguiente y por eso se volvió a presentar. Pero por eso es que estaban las diputadas diciendo, pasa esto con el proyecto, por favor, démosle la oportunidad. Al final la moción se aprobó por unanimidad. Eso es lo importante. Exacto. Entonces puede ser que él ya tuviera posición, no importa. El problema con don Oscar fue la reacción que tuvo. Sí. Porque entonces él, cuando se da cuenta de que en Twitter está circulando la foto de él viendo el partido en el plenario, no sé si sube a la barra de prensa o busca al periodista. Aaron bajó al lobby con otro compañero de su medio de comunicación. Bueno, no es de él trabaja ahí, de Pulso CR. Me comentó a mí que primero don Oscar lo fue a buscar a la barra de prensa. Imagínense. Subió a buscarlo. O sea, se tomó la molestia de subir a buscarlo y luego fue al lobby donde él estaba. Y dijo que lo iba a demandar por haber expuesto su intimidad y haberle tomado fotografías a su teléfono celular. Entonces don Aarón volvió a publicar la foto y pues reveló que don Oscar lo había amenazado con una demanda. Que es francamente impresentable. Vamos a ver. Es cierto que seguramente todos... bueno, yo no me cuento porque yo no soy futbolero, pero estoy seguro que el resto de la población... Yo estaba trabajando y viendo ese partido. Por ejemplo... vamos a ver, si a usted su jefe lo pilla en esas y su trabajo, digamos, que no tiene nada que ver con ver el partido. Diego lo sabe, él también lo está viendo. Le van a aplicar el artículo 40 y tanto del Código de Trabajo, que es el abandono sin motivo de sus labores, responsabilidades. Ajá. Y lo van a despedir sin responsabilidad patronal. No necesariamente, pero ajá. Estoy dando el cuadro legal aplicable. Tendría que pasar varias veces, pero ajá. Supongamos que pasa varias veces. El punto nuevamente acá es, primero, tras de que debe cobra el señor diputado. Segundo, que desconoce absoluta y totalmente cuál es el marco legal aplicable cuando él está en sus funciones en el plenario. Y es que se fue de jetón, digamos. Sí, eso de ir y decir, te lo voy a demandar por tal cosa, es como no tener ni la menor idea de qué estás hablando. Sí. Y tercero, sí, es evidencia una completa ignorancia. Y tercero es que seguimos viendo este tipo de incidentes porque los diputados no tienen un código sancionatorio.
Cierto, a este diputado se le debe haber sancionado por amenazar al periodista. Hacen y deshacen a su gusto. A ver, la sanción aquí... Eso debería ser, el que debería mandarlo por abuso de poder o intimidación debería ser Aarón. Por supuesto, porque aquí, a ver, yo creo que aún con un reglamento de probidad de los diputados, el estar viendo otra cosa o el estar haciendo otra cosa en el plenario no sería una falta. Mientras tenga relación con su trabajo como diputado, por mí, den las entrevistas que quiera. No, pero aún así, digamos, nunca se va a aprobar un reglamento en el cual digan como, bueno, pero es que si un diputado está viendo otra cosa en plenario, lo vamos a sancionar. Eso no va a pasar. Ni siquiera, no va a pasar. Ni siquiera era la Cele la que estaba jugando. Es que era casi la Cele, era Keylor. Keylor es 90% la Cele. No. Pero el punto ahí es que el tema de fondo es la amenaza. Y la amenaza sí debería estar sancionada. Vos no podés, como miembro de los supremos poderes, amenazar a alguien de la prensa porque te tomó una foto en un espacio público, en tu horario de trabajo, en un edificio público. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver. Y encima, creo que el único acierto del arquitecto Javier Salinas, cuando edificó el nuevo Congreso, es que la barra de prensa y la barra del público están encima de los diputados. Esa es la lógica. Vamos a ver, él siempre expuso la lógica del plenario, que esté en un sótano, es para que la gente esté encima. El pueblo encima se sienta por encima y fiscalice a los diputados. Pues bueno, ahí tienen el primer ejemplo de cómo se ponen los diputados cuando los pescan en algo que no deberían estar. Claro, ahora entonces claramente para la próxima legislatura se van a pelear no quedar de los lados de la ventana. Bueno, el PUSC jodió para sentarse donde están sentados hoy. Bueno, tómela. Ahí tienen. Ahí está, nadie sabe para quién trabaja. Ahí tienen. En fin, también mencionar ya sobre esto que, bueno, hay varios colegas que cubrimos la Asamblea Legislativa, pues nos solidarizamos con Aarón y replicamos la foto e invitamos a don Oscar Cascante a demandarnos porque estoy seguro que va a ser un lujo. Y algo digno para los libros de historia. No los va a ir demandar. A ver cómo el diputado, cuál base jurídica usar el diputado para defender en un juicio que afectamos su intimidad. No los va a demandar. Es pura palabrería. De alguien que no ha hecho nada en 3 años en el Congreso, usted no puede esperar más que nada. Permitíme dudar de la capacidad intelectual del honorable señor diputado. Él claramente... Para nadie es un secreto de que un abogado, y por más que en un proceso judicial no tenga pies ni cabeza, y si le pagan, lo lleva. Si no lo gana, ya es otra cosa, igual le pagan. Sí. Pero bueno. Después de que toda la gente en las redes sociales le dijera carebarro y otra cantidad de epítetos que no voy a repetir. Sí. Porque ahí sí me ganaría una demanda. Pues dudo mucho que don Oscar vaya a plantear la demanda. Subámosle al congojómetro. Si amenazar a un miembro de la prensa no fuera suficiente para la semana del PUSC, en la comisión plena tercera se conoció... Plena primera, perdón. Recordemos, para las personas que nos escuchan por primera vez o que no tienen... Que nunca han escuchado el término. Porque nunca sesionan. Exacto. El plenario tiene, aparte de las comisiones especiales temáticas de asuntos económicos, asuntos sociales, hacendarios y demás, tiene 3 comisiones plenas en las que están todos los diputados, divididos en 3 grupos. O sea, cada una tiene 19 diputadas y diputados, y esas comisiones tienen potestad de aprobar proyectos como si fuera el plenario, con algunas limitaciones. O sea, no puede ser cualquier tipo de proyecto. Hay temas que no pueden pasar por ahí. Especialmente proyectos que requieren 38 votos para ser aprobados. Exacto. Por ejemplo. Pero los demás proyectos sí se pueden aprobar ahí, y cuando se aprueban ahí tienen rango de ley. Digamos que pasan a ser decreto legislativo para ser firmado por el presidente. En buena teoría, los proyectos chayote, estas autorizaciones y... Bueno, no, las autorizaciones requieren mayoría calificada. Pero bueno, hay un montón de proyectos chayote. Ese es el problema, que hay proyectos chayote que necesitan mayoría calificada para que funcione la lógica. Los proyectos chayote que no requieren mayoría calificada, en buena teoría deberían delegarse a las comisiones con potestad legislativa plena. Porque la idea es aligerar el trabajo un poco. Exactamente. La idea es que el plenario conozca temas de impacto país. Yo sé que a mucha gente no le gusta que le hagamos referencia a proyectos chayote porque... Los proyectos chayote, al fin y al cabo, terminan beneficiando a una comunidad específica. Pero bueno,
no tienen impacto país. Ese es el punto. No son proyectos de legislación de fondo. Exacto. No se delegan y no se han delegado y no han sesionado por el tema de la pandemia. Pero bueno, esta comisión ya tenía empezó. este proyecto. Ajá. El Ejecutivo lo convocó. Es un proyecto avanzado que se tramitó años atrás con un número de expediente distinto presentado por la diputada liberacionista Maureen Clark, que es el proyecto de acciones afirmativas para la población afrodescendiente. En síntesis, y tal vez lo más relevante, es que el proyecto lo que señala es que el Estado o las instituciones públicas deben reservar el 7% de las plazas vacantes para población afrodescendiente, siempre y cuando pasen los procesos de reclutamiento y que se compruebe que tienen todos los atestados para ocupar el cargo. Y si no mal recuerdo, ahorita de la lectura, se les da la preferencia cuando hay un empate con otro candidato. Correcto. Y entonces ahí es donde se aplica la acción afirmativa, que también se le conoce como discriminación positiva, pero no usemos ese término. Y entonces, en caso de un empate, pues quedaría electa la persona afrodescendiente. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Ok, ahora, antes de empezar al tema de fondo, nada más recordar que este texto, como digamos es un texto que ya se conoció, ya fue enviado a consulta a la sala en el expediente antiguo, simplemente que ese se archivó y se volvió a retomar de nuevo. Y ya la sala dejó claro, uno, que el proyecto no era inconstitucional en lo que los diputados consultaron en ese momento. Y que no era pero en lo que es más importante es que la sala dice expresamente, y ya lo había dicho en otras situaciones, de que las acciones afirmativas no son un acto, no pueden considerarse un acto discriminatorio. Eso ya está zanjado, digamos. Ese tema ya, el que quiera decir que la acción afirmativa es un acto discriminatorio tiene que ir en contra de la sala y quedar como un tonto. Porque ya la sala dijo que las acciones afirmativas no son actos discriminatorios y la palabra, en estos casos, la palabra de la sala es la que vale. Exactamente. No la de cualquier sobalevas que diga lo contrario. No la de cualquier diputada de San Carlos. Llegamos así al tema de María Inés, porque entonces el proyecto estaba en discusión antes de que se cerrara, digamos, el periodo para presentarle mociones. La diputada consideró que era una muy buena idea bloquear este proyecto. Le metió 71 mociones. Le metió 71 mociones, lo cual, de nuevo, igual que en el caso de Cascante, eso por sí solo no está mal. Es parte del trámite legislativo, son cosas que se dan. Si un diputado se opone a un proyecto, tiene todo su derecho de oponerse. El filibusterismo parlamentario es válido, digamos. Es válido, es legal y no tiene nada raro y no se puede... es solo reprochable política y políticamente. Exacto, digamos, solo podría uno decirle como que descarada, estás bloqueando este proyecto de acción afirmativa, pero de ahí no pasa. Sí, presentarle 71 mociones sin entrar a conocer el fondo por sí mismo no podría ser suficiente para decirle a la diputada usted es una racista. ¿Dónde está el problema? En primer lugar, doña María Inés presenta estas mociones horas antes de que la comisión plena sesione. Don David Gurzón se entera, va a hablar con ella y le dice es que estas mociones de las únicas que realmente podrían rescatarse son dos. Esta y creo que la otra era una X, un número que no me acuerdo, y una que andaba por el número 40 y algo. Te aprobamos esta y retira las demás. Y según lo dijo en la sesión, María Inés accedió a que si se le aprobaba la moción 40 y algo, pues ella retiraba el resto de las mociones. El problema fue que no llegó. Ella no llegó a la sesión, no mandó un oficio retirando las mociones. Y por ende incumplió la palabra que le comprometió al diputado David Gurzón. Ese no es el problema. El problema es que entonces empezaron a conocer las mociones. El otro tema fue que María Inés amenazó con abocar el proyecto. Y ahora, entonces, ¿qué es abocar? Cuando un proyecto se delega a una comisión con potestad legislativa plena, se hace desde el plenario. O sea, la asamblea tiene que aprobar una moción para decir este proyecto va a ir a tal pleno, este proyecto va a ir a tal. Exacto. El pleno decide esto lo vamos a delegar. Esto quiere decir que el plenario decidió en su momento que este proyecto de ley lo conociera la comisión con potestad legislativa plena primera. Anteriormente, antes de la reforma integral del reglamento que se promulgó durante la presidencia de doña Carolina Hidalgo, un diputado por sí solo podía bloquear esa delegación presentando una moción de avocación, que es que el plenario decidiera si iba a retomar el conocimiento de ese expediente. Eso cambió
con la reforma del reglamento. Ahora se necesita la firma de 2 o más jefes de fracción que juntos reúnan al menos 38 diputados o que al menos 20 y algo diputados firmen la moción de abocación. Entonces Marinés por sí sola no lo puede abocar. Pero se lo dijo así a don David Gurzón, que ella, si no le aprobaba la moción, ella lo iba a abocar. Encima, bueno, no fue a la sesión, no retiró las mociones y entonces la comisión pues se vio en la obligación de empezar a conocerlas. Hubo varios diputados que solicitaron suspender el conocimiento del expediente porque nadie había visto las mociones. La mayoría no había visto las mociones, entonces no sabían qué decía, si había alguna válida y qué no. Y las vieron. Y empezaron a verlas. Y ardió Roma. Sí. Don José María Villalta, doña Nilsen Pérez y doña Laura Guido y don David Gurzón sí las habían medio visto y dijeron: estas mociones son mociones obstruccionistas, no aportan nada al proyecto, agregan una palabra, quitan una palabra, agregan una coma, etcétera, etcétera. Son mociones para bloquear el proyecto. Entonces, veámoslas. Al final no se presentó la moción para posponerlo y empiezan a conocer las mociones. Llegan hasta la número 10 y algo, casi menos de la... No pasaron de la 20. Y empiezan a encontrarse con que Marinés presentó mociones para que en el proyecto de acciones afirmativas de la población afrodescendiente... Es que ese es el nombre y la exposición de motivos del proyecto. Para que se metieran indígenas, hindúes, chinos, asiáticos, población LGBTI, malecus y la palabra polémica, negros. Correcto. Ahí fue donde la gente, bueno, las y los diputados empezaron a señalar que esas, bueno, algunos más, digamos, más cuidadosos con los términos. Me parece que Villalta y Nilsen... Los diputados no afros, porque los diputados afros de esa comisión son Eduardo Cruikshank y David Gurzón. Correcto. Ellos dijeron que esto tenía que cuidarse con las palabras. Esto roza el racismo. Sí. Esto es, digamos, está ahí, no lo dijeron expresamente, pero David Gurzón y bueno, no recuerdo si Cruikshank lo dijo expresamente, pero dijo es que David Gurzón sí dijo esto es racismo en el plenario. Entonces ahí fue donde se inició la discusión, porque entonces empezó todo el mundo a ver qué era lo que se había escrito y demás. Sí. A ver, aquí también hay dos cosas. La idea de las mociones, porque la cosa se puso peor cuando Marinés trató al día siguiente de ir al plenario a defender su posición. Ella dice que los racistas son todos los demás por querer instaurar acciones afirmativas. Repetimos, ya la sala dijo que las acciones afirmativas no son discriminatorias. Pero bueno, la posición de ella es que los racistas son todos los demás por querer aprobar ese proyecto y que ella lo único que quería era incluir a todas esas poblaciones. El problema es los términos que utilizó. Además de racista, no voy a usar esa palabra. Ignorante el procedimiento parlamentario de las posibilidades de enmienda. Correcto. Esas mociones son inconexas. Son inconexas. De nuevo, para las personas que no están familiarizadas con el lenguaje legislativo, un proyecto se vuelve inconexo cuando su contenido se modifica de tal forma de que no coincide con su exposición de motivos original. O con la intención original del texto del articulado. Exacto. Entonces, sí... Y eso es un vicio de procedimiento que es vinculante y por ende, si la sala dice esto es inconexo, el proyecto se cae y tiene que volver a empezarse. Es inconstitucional. Entonces, la diputada puede querer defender que ella solo quería integrar otros grupos minorizados al proyecto. Yo no le creo, por supuesto que no, porque en ese caso si hubiera presentado un proyecto distinto. Y es que ella ha evidenciado a lo largo de los años, ya como diputada, que a ella no le importan esas minorías que ella, según ella, quería defender. Así que correcto. Además, a otro perro con ese hueso. Además, también dejó en evidencia su ignorancia porque dentro de su lógica incluye a las personas, digamos, personas con discapacidades, sin saber que la ley 7600 ya obliga al Estado a acciones afirmativas y asigna un 5% de plazas a personas con discapacidad. Por eso es que entonces cuando uno ve la cantidad, la técnica, la redacción de esas mociones, es que uno puede concluir de que no había buena fe cuando ella las presentó. Correcto. Y en todo caso, es que ella sí llegó al plenario y decía, sí, yo presenté 71 mociones para mejorar el proyecto porque hay más poblaciones excluidas que no están siendo incluidas. Si las mociones de ella hubieran sido aprobadas, el proyecto es inconstitucional. Exactamente. Ahora, el cuándo se vuelve también en un tema del racismo, y aquí, digamos,
la diputada comete muchos errores. Uno de esos errores es tratar de ella definir qué es racismo y qué no es racismo, y no las personas que se sienten afectadas por esto. Aquí es donde se debe aplicar si una persona afrodescendiente te dice que eso es racismo, te callas y aprendes. Exacto. Pero no te gusta que venga de David Gurzón. Vamos a ver, mae, yo esto lo dije ese día. O sea, imagínate lo equivocada o errada que tenés que estar como persona para que el que tenga que darte lectura sobre el respeto sea David Gurzón, ser desde Liberación Nacional. Podrán, o sea, eso es humillante. Eso es como si a mí Eric Rodríguez Estelar me corrigiera algo. O sea, meto la cabeza en la arena. No salgo de ahí, renuncio, me voy a Siberia. Correcto. Es demasiado humillante. Ahora, algunas personas, y la diputada ha tratado de plantear la narrativa de que usar el término negro no es en sí mismo discriminatorio. A ver, yo no puedo juzgar, yo estoy seguro de que hay gente afrodescendiente que no tiene ningún problema con el uso de la palabra, pero hay otras que sí. Para mí ese ni siquiera es el tema de fondo. El problema es que como ella lo puso en la moción específica es... Puesto todo en su contexto. Exacto. No, y es además afrodescendientes, negros. Entonces, estás haciendo una distinción entre personas afrodescendientes y personas negras. O sea, estás construyendo dos tipos distintos de categorías. No estás usando nada más la palabra para referirte a toda la población. Y ahí es donde se vuelve... claramente y abiertamente racista, aunque la diputada se niegue a ver su error y esté completamente segura de que su intervención en la asamblea, más que penosa, fue exitosa. En psicología, digamos... Más que exitosa, fue penosa. Eso. Sí, me quedé dubitativo. ¿Qué dijiste? Me confundí. Sí. Disculpen mi dislexia conceptual. ¿En psicología qué? En psicología, digamos, hay una serie de trastornos en los cuales la gente vive en una realidad alterna. Yo creo que ese es el lapsus que está teniendo la diputada, incapaz de hacer algo tan sencillo como reconocer su error y disculparse. Sí. La incapacidad, digamos, de ver que hay una población ofendida, de que todos tus compañeros de la comisión te están señalando que te equivocaste, y ser completamente incapaz de decir me equivoqué, lo siento, y salir con el descaro. O sea, ni siquiera, vamos a ver lo que tenía que decir. Sí, yo estoy en contra de este proyecto, sí, metí las mociones para bloquearlo, me disculpo por el término ofensivo que usé. Correcto, pero es que disculparse nunca jamás o sea, aceptar un error es imposible para ellos. No, y luego salió al día siguiente en el plenario jugando la carta de violencia política. Por supuesto. Entonces empezó a atacar a los diputados que le señalaron que esa moción era racista para acusarlos de que le estaban ejerciendo violencia política contra ella, y que horas antes ese día estaban pidiendo el apoyo al proyecto para prorrogar el proyecto de contra la violencia política hacia las mujeres. Es un descaro, pero no se puede jugar esa carta. Más, no. O sea, porque ella dice, como estoy en contra de toda acción afirmativa. Ella está en la asamblea básicamente porque existen acciones afirmativas. Porque si no existiera la equidad y la paridad, lo más probable es que esa asamblea seguiría siendo de 50 hombres. Son las acciones afirmativas que se han tomado para la alternancia y la paridad en las nóminas y en las listas que presentan los partidos, lo que ha permitido que la participación y la cantidad de mujeres en el plenario vaya en aumento. Esta es la asamblea legislativa más paritaria de la historia de Costa Rica. Correcto. Entonces, y eso que no es 50-50. Que ella, que está directamente beneficiada por una acción afirmativa, salga a decir que está en contra de todas las acciones afirmativas, es aún peor. La única esto me recordó a una candidata a diputada de un partido evangélico que dijo: estoy en contra de la igualdad de género, en una campaña publicitaria para llegar a la asamblea. No, estoy en contra de la igualdad de género. Y yo, esta señora, usted no entiende que usted sale electa precisamente gracias a eso. Correcto. Entonces, porque su partido está obligado a ponerla en alternancia en una lista. Es terrible. Lo de Marina es vergonzoso. Se empeora porque cuando pasa el escándalo, la diputada se desaparece. Yo hice una solicitud en el chat de prensa de la unidad. Pasó esto en la comisión, la diputada va a hacer algún pronunciamiento. Me dijeron, vamos a tramitarlo. Pasaron las horas y me dijeron que no habían podido contactar a Marinés. Su Twitter estaba en silencio, su Facebook estaba en silencio. Quien sale a defenderlo inicialmente es
su jefe. Pedro Muñoz. Recordemos que María Inés es la jefa de campaña de Pedro Muñoz. Sale a defenderla a un Pedro Muñoz en La Nación diciendo es que ella lo que quiere es incluir a otras poblaciones discriminadas y etcétera, etcétera, y la voy a mantener como mi jefa de campaña. No como que alguien le haya preguntado, digamos. Es como, sí, claro, sí. A nadie le importa. No, al día siguiente, primeras horas de la mañana, silencio. Me meto yo a revisar el Twitter de la diputada a ver si había algo. Y resulta y acontece que los tweets a los que uno le da me gusta en Twitter, esos me gusta son públicos. Yo puedo ver que le dio me gusta en determinada cuenta. Resulta que reviso si es que del todo no ha tenido actividad la diputada. O ha estado ahí pero en silencio. Y me encuentro que efectivamente ha estado ahí en silencio dándole me gusta a tweets de apoyo hacia ella. No todos, porque creo que tuvo un desliz de una persona que agarra el clip de David Gurzón en la comisión criticando a María Inés y le dicen, y entonces él escribe, esta persona homofóbica, etcétera, etcétera, por el incidente con Giancarlo Casasola, pues no tiene derecho de decirle a otra persona racista. O de evidenciar el racismo de otra persona. El punto es que el tweet le decía a María Inés es racista. Pero correcto. No es David Gurzón quien está en la posición moral de hacérselo notar, pero que sí ella le dio me gusta. Porque después, cuando vemos lo que pasa en el plenario, lo que se evidencia es que hay un evidente problema personal entre María Inés y David Gurzón. En fin, la defiende Pedro Muñoz. Luego ella saca un comunicado y un video donde dice, los racistas son otros. Repite ya lo que me haya dicho, que era la posición de ella. Y ahí hasta el momento ha parado el tema. No ha pasado más. Bueno, hoy el comisionado presidencial para los asuntos indígenas, ¿cómo se llama? Kinston. No. No, ese es el garante ético. Ajá. Bueno, el comisionado presidencial para los asuntos de la población afrodescendiente le exigió a la diputada que se disculpe por sus mociones. Ella en su lugar, ayer lo que publicó fue una carta de una cámara de comercio, una cámara ahí empresarial china. Cámara asiática, me parece. Donde le agradecían, cámara china. Donde le agradecían por haber incluido a la población china en las mociones de ese proyecto. Enrique Joseph Jackson. Ese es el comisionado, muchas gracias. Creí que tenía otro nombre, me disculpo. En fin, ahí vamos. Y la cosa no termina ahí. Con la unidad. Jesús, yo iba a pasar a otro tema, ya estoy cansado. Porque el broche de oro lo puso lamentablemente la diputada María Vita Monge, que a mí se me cayó la jeta ayer cuando ella dijo... Ella intervino en el plenario durante esa discusión entre María Inés y David. El problema fue que intervino para darle apoyo a David, que en teoría no estaría mal. El problema fue que llegó al extremo de defender la agresión de David Gurzón hacia Giancarlo Casasola, porque dijo, si a mí me toca a mi madre, pues seguramente también voy a golpear a la persona. Y no hacía falta. Se le cayeron todas las medallas a la señora diputada. No hacía falta embarrialar la cancha de esa forma para terminar la semana de la unidad. Hasta su diputada disidente salió... Quedó mal parada. Terrible. Pero bueno. Esto ha sido la semana más desastrosa de la unidad este año por ahora. Es correcto. Pero bueno, eso son las congojas. Siguiente tema. Ahora sí, pasemos a temas relevantes. A temas ahora sí relevantes. Temas no congojosos. No a esta vergüenza que ha pasado esta semana. El gobierno de la República, bueno, ya les habíamos comentado que el comité ejecutivo, el directorio del Fondo Monetario Internacional ya aprobó el crédito que solicitó Costa Rica por, ¿cuánto era? $1,700 millones. Entonces el Ejecutivo procedió a presentar el documento formal a la Asamblea Legislativa para su aprobación, para que esto empiece a caminar, digamos. El problema es que, bueno, todos recordarán que cuando el Ejecutivo negoció con el Fondo Monetario Internacional, planteó 9 proyectos de ley que iban a acompañar, digamos, que son el compromiso del país para acceder a esos recursos, básicamente para sanear sus finanzas. Dentro de esos proyectos está la Ley de Empleo Público, que terminó su paso por la comisión, digamos, en la revisión de estas segundas mociones, y pasará ahora al plenario, aunque hay mucha discusión al respecto y hay diputados que quieren que regrese a comisión
para que se puedan enmendar ciertas cosas que ellos consideran deben enmendarse. Sí, la unidad ya anda poniendo peros de por qué van a votarlo en contra, que por lo de las universidades, que todo porque el mundo no se aceptó su moción para pasar a todos los funcionarios que ganen menos del salario global al salario global, etcétera. Y todo el mundo está poniendo peros. El proyecto hay que ver qué pasa en plenario. Se pueden hacer mociones de reiteración. Entonces, la unidad está súper convencida de que se necesitan 38 votos. Ellos insisten en que la posición del Poder Judicial en contra del proyecto obliga a que haya 38 votos. Eso sería así siempre y cuando si se les consulta a la sala después de la primera votación sobre ese tema, la sala, lo que diga la sala. Sí. Igual que con el plan fiscal. Entonces, digamos que esos 38 votos todavía no es 100% seguro que son necesarios, porque la sala siempre podría decir que esto no afecta la independencia y autonomía judicial. Pero bueno, aparte de ese proyecto, que es, a pesar de todas las trabas que tiene y lo tormentoso que se ve, el camino que le falta, ¿cómo están los otros 9? Bueno, hay uno que no ha sido presentado, que es el de la venta de la cartera de CONAPE. Esto fue un acuerdo de las mesas de diálogo, pero la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular ya se manifestó en contra de este acuerdo. La asamblea no toma la decisión porque esa es una decisión de la junta directiva del banco, pero la asamblea tiene 3 representantes en la junta directiva del banco. Entonces, digamos que esto pone el tema cuesta arriba. No hay que dejar de señalar de que el presidente de la asamblea ha sido de las personas que desde que iniciaron las mesas de diálogo y los procesos de protesta ha puesto más trabas al gobierno. Entonces no es de extrañar. Es aliado del Rescate Nacional. Es un aliado, exacto. No es de extrañar que esto sea así, pero bueno, también dentro de la institución los mismos funcionarios de CONAPE se han opuesto a este proyecto y la oposición ha sido tanta que el proyecto ni siquiera ha salido el texto, aunque ya sabemos que está escrito. Se filtró. Exacto. Por otro lado, en cuanto a la reforma a la Ley General de Aduanas, ese está en conocimiento de la Comisión de Asuntos Económicos, si no me equivoco. Es probable. Pero comparecieron el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, y Roxana Sosa Ortiz, que creo que es la presidenta de la Cámara de Comercio, me parece. Esta es la señora involucrada con las fincas cuando encontraron el COVID, ¿no? Sí, sigamos. Me parece que es ella. Sigamos. Ya voy a confirmar. No, porque ya ocupo confirmar el dato antes de continuar. Entonces, seguimos. Mientras tanto, comento yo. Ellos dos, al final, también, el proyecto de reforma de la Ley de Aduanas, es un proyecto que en teoría también salió de las mesas de diálogo. Sin embargo, cuando el Ejecutivo lo presentó, no es ella. Seguí hablando. Okay. Ya confirmo. Cuando el gobierno lo presentó, pues se presenta a la asamblea, se tramita a la comisión, llegan estos dos a la audiencia y entonces dicen, esto no es lo que nosotros hablamos en las mesas de diálogo, este texto, si bien ayudamos a construir una versión inicial, este no es el texto que ayudamos a construir, recomendamos que se archive y bueno, eso dijo Enrique Egloff, es mejor que se archive, y doña Roxana dijo, hay como 30 o 40 cosas y empezó a enlistar las cosas que deberían reformarse. Entonces vamos mal también con ese proyecto. Creo que le estoy viendo el mismo futuro que el proyecto de ley de avales, que ya tiene como 8 textos sustitutivos y cada nuevo tiene más peros y peros y peros. Entonces el proyecto, dicen, no sirve. Habrá que ver si los diputados van a tomar la iniciativa propia de reformarlo ellos o si al igual que con el fondo de avales van a pedirle al Ejecutivo que mande nuevos textos sustitutivos. Dependiendo de eso que pase, pues entonces habrá que ver cómo avanza. ¿Ya encontraste la información? No. Ok. Pero ya tengo que pasar al siguiente proyecto. No, suave. Vos mencionaste lo que dijo el director de aduanas sobre los comentarios. No. Bueno, de que habían opinado sobre un texto desactualizado. Exacto. A ver, las dos cámaras llegaron y dijeron, esto es mejor archivarlo porque no tiene solución. Los diputados dijeron como, bueno, pero es que esto necesitamos que avance. ¿Cómo hacemos para trabajar una mesa de trabajo? ¿Cómo hacemos para mejorar esto y hacerlo
potable para que cumpla su función. Las cámaras se sentaron en esto está mal desde la raíz, usted mejor archívelo y empiece de nuevo. De nuevo, no es de extrañar, el sector agroexportador y el sector industrial agroexportador, digamos, las cámaras agrícolas y estas han también estado del lado de la oposición, ¿cómo decirlo?, más irresponsable con el gobierno. Fueron los que apoyaron. No es. ¿Quién era? No es ella. Es la de Cadexco. Es la de Cadexco, cierto. Mis disculpas. Laura Bonilla Coto. Ya. Era la de Cadexco. Ves que son demasiadas cámaras. Es que sí era la de exportadores, no la de comercio, correcto. Cierto. Mis disculpas. Pero bueno. El director general de aduanas dijo que se habían leído un proyecto viejo y básicamente Elian Villegas y él llegaron a defender el proyecto en su versión. Hay que ver qué hacen los diputados, porque tras la exposición de las cámaras quedaron sumamente preocupados con el proyecto. Sí, las cámaras dijeron, esto no ayuda a controlar la evasión ni a recaudar impuestos. Costa Rica está atrasada en la implementación de normativa aduanera centroamericana y luego Hacienda mandó un comunicado diciendo lo vamos a implementar en abril. Es un desastre. Es un desastre, pero bueno, el otro proyecto que también ha tenido problemas es el de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de capital. Este es el proyecto que afecta a cooperativas y asociaciones solidaristas. Participaron ese está en la comisión de jurídicos que preside Franji Nicolás. Sí, que por cierto me di cuenta que en la nota le pusimos mal el apellido. Nicolás. Ups. Se nos fue. La comisión recibió a representantes de las cooperativas autogestionadas. Era básicamente Copenae, me parece, el que estaba ahí. Y lo que dijeron es, ya con el plan fiscal nos subieron los impuestos, ya estamos dando nuestro aporte. Hacer esto va a desincentivar y que no sé qué, que no sé cuánto, va a causar afectación, etcétera, etcétera. Y también están en contra porque pone y señalaron que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha dicho abiertamente que él quiere poner a las cooperativas bancarias, que todos sabemos que son un sector muy fuerte y que manejan carteras muy grandes y tienen bastantes exoneraciones. Compiten de forma desleal con los bancos que tienen cargas para fiscales enormes. Entonces, don Elian ha dicho que él quiere que las cooperativas financieras compitan con las reglas de los bancos para nivelar la cancha. Entonces ellos se manifestaron en contra de esto y dicen que quieren eliminar al sector cooperativo y que esto sería su acabose. Y bueno, Franji... Desde ya podemos decir que que este proyecto, si no pasa o si pasa, van a excluir a las cooperativas, al igual que como las excluyeron del plan fiscal. Es posible, pero bueno, sobre la renta. Franji está abiertamente en contra de este proyecto. José María Villalta señaló por su parte que él está en desacuerdo porque le sube a las empresas un poquito y a las cooperativas y solidaristas le sube un montón. Entonces él no está de acuerdo con la forma en que se está distribuyendo la carga en este proyecto de los aportes que se van a hacer. Walter Muñoz, que también está en esa comisión, también se manifestó en contra. Entonces, digamos que... donde volvemos a preguntar por qué el gobierno no impulsó la creación de una comisión especial que estudiara los proyectos del Fondo Monetario. Esa es una pregunta para la cual no tengo una respuesta, porque justamente los otros 5 proyectos están apenas en lista de espera de estas comisiones. El de reducción de gasto mediante eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con cargo al presupuesto, junto con el de renta global dual, están esperando en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Están en consulta a distintas instituciones. En la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es esta donde preside Franji, está también el impuesto a casas de lujo, también en consulta, y el impuesto a los premios de la lotería, que está también en consulta a distintas instituciones. Y en la Comisión de Asuntos Económicos, que era donde está también el de... Creo que esa la preside Roberto Thompson. No, pero bueno, no sé, no recuerdo.
En este momento no tengo el dato. El que estaba presidiendo era otra persona, pero Thompson no estaba, entonces es posible que haya sido así. Esa comisión está Pablo Heriberto, Thompson, creo que está Paola Vega, Welmer Ramos o Luis Ramón Carranza. Luis Ramón era el que estaba presidiendo. Karine Niño. Pero bueno, en esa comisión está también el de aporte solidario de la utilidad de las empresas públicas. Este es el que le permite al gobierno usar los superávits de una serie de instituciones para acumular... Que salió Recope diciendo no tenemos utilidades. Desde hace 100 años. No, mentira. ¿Cuándo fue? Yo busqué el dato. Desde el 2000... No, Habdeba es la que no tiene utilidades como desde el 2014. Habdeba está más en una tumba que aquí, digamos. Recope... Recope, no sé cuándo fue la última vez que tuvo utilidades. Recope dijo no tengo utilidades. Luego firmó una convención colectiva... Creo que era cercana al monto de las disque pérdidas anuales que tenía. Y luego se reveló que su presidente había suspendido sus aportes solidarios de rebajo de salario por la emergencia de coronavirus que decretó el gobierno para el gabinete. Eso también fue una mala semana. Todo eso pasó en una semana. Fue una mala semana para Recope. Pero bueno, entonces ahí están. Los proyectos están en trámite, pero no tienen buen ambiente. No se ve, digamos, el escenario no es el más favorable. Y yo no sé por qué el Fondo Monetario puso que el riesgo de que no se alcanzara un acuerdo era medio. Debería ser altísimo. Altísimo. Es alto. Hablando de proyectos que no van. La Contraloría General de la República se pronunció fuertemente contra la intención de hacer el parque de diversiones del Caribe por una serie de inconsistencias y en el proyecto, digamos que no hay estudios y demás. Esa pero es una también ocurrencia de don Eduardo Cruxen. Es una ocurrencia. Usaría recursos del canon que no debe usar y además la Contraloría recordó que el canon de desarrollo, que es el que se puede usar para este tipo de proyectos, no debería digamos, no deberían incluirse proyectos por vía de ley, sino que se deberían usar otros procesos para que desde la comunidad se defina cuáles son las prioridades y las cosas que hay que hacer. Entonces, ese tampoco tiene un futuro muy promisorio. Adicionalmente, se aprobó esta semana el proyecto para declarar el Quijongo Guanacasteco Patrimonio Inmaterial. Este proyecto se corrigió. Que antes decía intangible y eso no existe. Correcto. Al menos en los programas del Ministerio de Cultura. Después se aprobó el tercer presupuesto extraordinario que incluye recursos adicionales para... El gobierno había comprometido con el Fondo Monetario invertir el 0,1% del PIB en gasto social para este año. Entonces, con este presupuesto se aumenta la inversión social para pensiones del régimen no contributivo, PANI, Sensinay, INAMU, etcétera, etcétera, para alcanzar ese 0,1%. También se le devuelven al Tribunal Supremo de Elecciones varios miles de millones que se le recortaron del presupuesto y que necesita para un buen... ¿cómo lo ponemos? Una buena realización de las elecciones 2022. Se incorporan los recursos del crédito para Hacienda Digital del Bicentenario y se incorporan los recursos de la Ley Pagar que se aprobó ya hace varias semanas, meses casi. Entonces ahí se hace un cambio de financiamiento para bajar las necesidades de endeudamiento del gobierno y sustituirlo por esos recursos. Adicionalmente, el lunes, en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Asamblea aprobó en primer debate un proyecto que amplía la definición de los delitos contra del feminicidio. Recordemos que existe, digamos, cuando uno ve las estadísticas del Poder Judicial, el Poder Judicial lleva el femicidio, según está tipificado en nuestra ley, y el feminicidio ampliado, que es según lo que establece la Convención Belén do Pará, que es el marco, digamos, del punto de partida sobre este tema. Este proyecto de la diputada Aida Montiel, correcto, fue aprobado y lo que hace es que la legislación se ajuste a esta definición internacional de que es feminicidio, incluyendo a exparejas y otras. ¿Quiénes son los que se incluyen? Se incluyen exparejas. Se incluye relación o vínculo de pareja matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, no convivencia, casual u otra análoga, aunque medie divorcio, separación o ruptura. Exacto, que ahorita es nada más femicidio si hay una relación estable
entre la víctima y el asesino, digamos. Bueno, sí. Es que sí. Sí, además del feminicidio amplía en igual sentido para que se penalicen otros delitos como lo son maltrato físico o golpes, restricción a la libertad de tránsito, ofensas contra la dignidad, restricción a la autodeterminación, amenazas, violación, explotación sexual, daño patrimonial, sustracción patrimonial, limitación al ejercicio del derecho patrimonial, fraude, simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales, distracción de utilidades de actividades económicas familiares, etcétera, etcétera. Y aunque es una legislación positiva, que aún le queda pendiente de ser aprobada en segundo debate, no incluye todas las causales que dice la Convención Belén do Pará. Era la posible. Digamos, fue la ampliación. Falta, si no me equivoco, los feminicidios cometidos por agentes del Estado. Ok. Esa es una que dice la Convención Belén do Pará, sí, que no está incluida. Me parece que en la discusión que se tuvo de este proyecto era lo posible que se podía acordar en este momento, digamos, para que avanzara. Me parece que eso era lo que nos habían comentado. Es un avance importante. Adicionalmente, recibió 43 votos a favor, ninguno en contra. Sí, no habíamos comentado esto porque se nos olvidó por completo el diputado de la semana, pero se lo vamos a dar a la diputada Aida Montiel por esto. ¿Por segunda semana consecutiva? No, la semana pasada no lo tuvo, eso fue hace muchas semanas. La semana pasada fue Paula Valladares. Cierto. Por esto y por el tema de la agencia espacial, que sigue siendo tema porque el presidente todavía no lo ha firmado en ley. Tampoco ha presentado el veto. Y los días se le acaban, digamos, porque él tiene 10 días desde que le llega el texto. Desde que llega el texto. Este texto fue aprobado el 18 de febrero. Entonces llegó a Casa Presidencial probablemente, si el sistema funciona, alrededor del 20-25 de febrero. Digamos que 1 de marzo, los días hábiles se le acaban muy probablemente la próxima semana. Don Franklin Chang salió nuevamente a decir abiertamente que este proyecto debe ser aprobado y que la ley no debe ser vetada y de que Costa Rica no se puede quedar atrás en esta materia simplemente por estar en una crisis. Y recordó que la NASA se creó mientras Estados Unidos atravesaba la peor crisis económica de los años 50. Que a pesar de eso logró enviar el hombre a la luna. Yo creo que nuestra agencia espacial no aspira tanto, pero por lo menos a no quedarnos completamente atrás. Pero, por ejemplo, anunció que en abril Costa Rica va a inaugurar el radar espacial más moderno del mundo. Correcto. Vamos a ver, yo creo que el problema es el tema del RIGE. El asunto es, y yo no estoy seguro de que el presidente pueda vetar el RIGE de una ley, o sea, oponerse solo al RIGE. Don Franklin ahí daba una salida probable, es que la ley se ejecute a poquitos, o sea, creen una pequeña unidad, 4 personas. Que empiece poco. A ver, sí. Y también hay que reconocer, el modelo de gestión, digamos, que se definió para esta agencia está basado en el de Procomer, que es de las pocas instituciones altamente eficientes en el país. No voy a meterme a discutir de si es o no productiva, de si es o no la visión de Estado. Bueno, estamos teniendo bastantes anuncios de empresas que vienen a instalarse o a ampliar operaciones. Correcto. Habla muy bien en todo caso. Lo que nadie puede... A ver, no voy a decir que es la única, como hizo uno de nuestros columnistas en un artículo que dijo que esa y Cinde y Comex eran las únicas altamente productivas. No es así, pero sí nadie puede negar que es de las más productivas. Sí, ganan certificaciones y de las altamente eficientes. Entonces ese fue el modelo que se tomó a la hora de definir este proyecto. Y yo creo que ya es hora de dejar la necedad de parte del presidente de querer oponerse a absolutamente todo lo que genera un gasto. Sí, el tema es el financiamiento, que toca ahí superávits. Pero toca el superávit libre, o sea, ya eso es lo que te quedó. Sí, pero recordemos que está esta ley bendita aprobada, creo que fue en la administración de doña Laura, que dice que los superávits libres, después de determinada cantidad de años, tienen que volverse la caja única del Estado para amortizar deuda, que ha tardado demasiados años en entrar en ejecución porque daba ahí una prórroga
un plazo para que las instituciones gastaran todo lo que pudieran. Y entonces ha sido muy poco lo que se ha podido implementar. Pero bueno, ese es el tema. Pero además de que financiar instituciones con superávit no me parece una técnica presupuestaria correcta. Ahora, esa es otra discusión. También no se puede negar, o sea, sí es con superávit, pero solo los primeros 5 años. Sí. No tiene como otras instituciones un financiamiento a perpetuidad. Aquí la agencia tiene que 5 años para usar esos recursos y ponerse en pie y financiarse a partir de ahí por su propia cuenta. Sí. Lo cual a mí me parece que sí es una buena, digamos, es un buen razonamiento. No te voy a financiar a perpetuidad, sino que te doy el impulso para que inicies, te estabilices, te consolides. Bueno, consolidar en 5 años es un poco exagerado, pero bueno, que por lo menos puedas caminar por tu propia cuenta y financiarte sola. Uh-huh. Entonces, en respaldo a esa, porque yo he visto demasiada oposición a este proyecto y es que yo no sé en qué piensa la gente. Doña Laura Chinchilla también lo salió a defender. Entonces, en defensa de ese proyecto y por el tema de la ampliación de los delitos contra la mujer, esta semana justamente le volvemos a dar el reconocimiento a doña Aida Montiel. Ya estoy viendo, doña Aida va a ser la nueva José María Villalta, se lo va a ganar cada 2 por 3. No, pero me niego a dejar esta lucha pasar porque además la han dejado sola porque ella se ha tenido que comer la bronca. Bueno, sí, se ha comido la bronca, pero ella recibió el respaldo. No es cualquiera el que recibe el respaldo de Franklin Chan. Exacto. O sea, y si el presidente se cree más inteligente que Franklin Chan, debe revisar su ego. Franklin Chan, no sé si le dio el apoyo, pero se había reunido con el presidente en campaña electoral. No recuerdo. Creo que hablaron del tema de producción de hidrógeno. Yo sentiría una obligación moral, por supuesto, de hacerle caso a una eminencia como Franklin Chan, que está en el Salón de la Fama de la NASA. Que se ubique. Que se ubique el presidente y que empiece a reconocer sus limitaciones. Que aterrice. El que fue al espacio fue Franklin. El que sigue en el espacio es el ego de Carlos. Pero bueno. Eso es todo por esta semana. Qué semanita. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Les recordamos a todas y todos los suscriptores que la lista de proyectos está disponible en el correo que acompaña este podcast todos los sábados. Y los que no reciben esos correos, recuerden suscribirse a delfino.cr. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr